El agua tiene una memoria que nosotros no podemos comprender. Es una memoria fría, pesada y oscura. Cuando miramos la superficie de este lago artificial en el corazón de Argentina, vemos un espejo tranquilo que refleja las nubes y las montañas de la sierra. Pero eso es una mentira. Es una máscara. Debajo de esta lámina de quietud, a 40 metros de profundidad, el tiempo se detuvo en 1957. No estamos ante un paisaje natural, estamos ante una tumba masiva, un cementerio de calles, casas y recuerdos que fueron sacrificados en nombre del progreso hidroeléctrico. El valle entero fue inundado, y con él, la vida de 300 familias que vieron cómo el agua subía centímetro a centímetro, devorando sus huertos, sus escuelas y sus camas. Sin embargo, hay algo en este lugar que desafía la lógica de la física y la muerte. Los pescadores locales evitan el centro del lago, especialmente durante los días nublados cuando la presión atmosférica cae y el aire se vuelve denso. Dicen que si apagas el motor de la lancha y te quedas en absoluto silencio, el agua deja de comportarse como agua. No se escuchan chapoteos ni corrientes. Se escucha un lamento metálico. Un sonido grave, profundo y rítmico que hace vibrar el casco de la embarcación. Es un sonido que viaja mejor por el líquido que por el aire. Son campanas. La iglesia del pueblo, una estructura de piedra sólida construida a finales del siglo XIX, fue el edificio más alto del valle. Según los planos originales que hemos desenterrado, la torre del campanario debería haber colapsado por la presión o haber sido dinamitada por seguridad antes de la inundación. Pero los informes son contradictorios. Algunos dicen que la carga explosiva falló. Otros dicen que nadie se atrevió a detonarla. Lo cierto es que, en las noches de luna nueva, cuando la visibilidad es nula, se han reportado luces pálidas, difusas y verdosas que emanan desde el fondo, justo donde se alzaba el altar mayor. No son reflejos de la superficie. Vienen de abajo. Como si una congregación olvidada siguiera celebrando una misa eterna en la oscuridad del abismo, esperando que alguien escuche su llamado. Antes de continuar, un pequeño favor, suscríbete al canal. Es gratis y nos ayuda a seguir contando estas historias. Gracias. Continuamos. Para entender la naturaleza de lo que acecha en el fondo, primero debemos comprender qué fue exactamente lo que se borró del mapa. El pueblo se llamaba San Gabriel del Valle. No era un asentamiento precario ni una aldea improvisada. Era una comunidad próspera, enraizada en la tierra desde finales del siglo XIX, famosa en la región por sus viñedos de altura y por una tranquilidad que parecía inmune al paso del tiempo. San Gabriel era un lugar donde las familias trazaban su linaje no por apellidos, sino por las parcelas de tierra que habían cultivado durante generaciones. Pero en 1954, la geografía se convirtió en su sentencia de muerte. El gobierno nacional, en un impulso frenético por modernizar la infraestructura energética del país, puso sus ojos en la cuenca del río que alimentaba el valle. Los ingenieros determinaron que la topografía era perfecta para una represa hidroeléctrica. Lo que para los técnicos era una curva de nivel ideal en un plano, para los 3.000 habitantes de San Gabriel significaba el fin de su mundo. La noticia no llegó como una propuesta, sino como una orden ejecutiva. El decreto de expropiación apareció pegado en la puerta de la alcaldía una mañana de invierno, redactado con la frialdad burocrática de quienes nunca han pisado el suelo que pretenden inundar. Al principio, hubo negación. Los ancianos del pueblo, hombres y mujeres de piel curtida por el sol, se reían de la idea de que el agua pudiera cubrir la torre de la iglesia. Decían que Dios no permitiría tal sacrilegio. Pero luego llegaron los camiones. La maquinaria pesada del Estado irrumpió en el valle rompiendo el silencio de las siestas, levantando nubes de polvo que cubrieron los viñedos de un gris funerario. Comenzaron a marcar las casas. Pintaban una cruz roja y un número de lote en las fachadas blancas de calorías. Esa marca era la señal de que la estructura sería demolida o sumergida. Imaginen el terror psicológico de ver tu propio hogar marcado como un residuo, como un obstáculo a eliminar. La construcción de la represa, que duró 3 años, estuvo plagada de incidentes que los informes oficiales intentaron ocultar. Hablamos de accidentes laborales inusualmente frecuentes. Hombres que caían al vacío desde los andamios sin gritar, maquinaria que se averiaba sin explicación mecánica y deslizamientos de tierra que parecían responder a una voluntad maliciosa más que a la gravedad.
Los obreros foráneos, traídos desde la capital para levantar el muro de contención, empezaron a desertar. Hablaban de una mala atmósfera en el valle. Decían que por las noches, cuando el viento bajaba de la sierra, no traía frescura, sino susurros. Los perros del pueblo aullaban incesantemente mirando hacia la obra, y el ganado se negaba a beber del río, como si el agua ya estuviera contaminada por algo invisible antes de estancarse. El centro de la resistencia, y posteriormente el epicentro del misterio, fue el padre Anselmo, el párroco de la iglesia de San Gabriel. Un hombre severo, de sotana siempre impecable y mirada febril, que se negó rotundamente a desalojar el templo. Mientras las familias cargaban sus vidas en carretas y camiones del ejército, llorando al dejar atrás sus historias, el padre Anselmo celebraba misas para nadie. Predicaba a los bancos vacíos con una furia apocalíptica. Según los diarios de un ingeniero de la época que hemos podido consultar, el sacerdote amenazó a las autoridades con una maldición muy específica, dijo que el agua no limpiaría el pueblo, sino que lo preservaría en una agonía eterna. Aseguró que las campanas de bronce, fundidas en Europa y bendecidas décadas atrás, seguirían llamando a los fieles aunque el aire se convirtiera en líquido. Hacia finales de 1956, la tensión era insoportable. El pueblo era un esqueleto de lo que fue. Ventanas rotas, puertas arrancadas, calles desiertas donde el viento arrastraba papeles y recuerdos olvidados. Solo quedaba la iglesia intacta, cerrada a cal y canto desde adentro. La fecha para el cierre de las compuertas se fijó para febrero de 1957. Fue entonces cuando ocurrieron los primeros fenómenos inexplicables, antes de que cayera la primera gota de la inundación. Los pocos guardias que patrullaban el perímetro reportaron que las campanas sonaban a las 3 de la madrugada. No era el sonido del viento golpeando el metal. Era un repique rítmico, pesado, un llamado a misa en medio de la negrura total de un pueblo fantasma. Al ir a investigar, encontraban las puertas de la iglesia bloqueadas y ningún rastro de movimiento. Pero el sonido cesaba en cuanto se acercaban, dejando solo un zumbido en el aire, una vibración que erizaba la piel. San Gabriel del Valle ya estaba muerto, pero algo dentro de su cadáver se negaba a descansar. Y cuando el agua finalmente comenzó a subir, cubriendo primero los cimientos, luego los techos y finalmente la cruz de la torre, esa presencia no se ahogó. Simplemente, cambió de medio. Se adaptó a la oscuridad y a la presión, esperando pacientemente en el fondo del nuevo lago. Los primeros años después de la inundación transcurrieron en una calma tensa, una especie de tregua silenciosa entre los habitantes desplazados que se asentaron en las orillas y la inmensa masa de agua que ahora ocupaba el valle. El lago se promocionó turísticamente como una maravilla de la ingeniería, un espejo azul rodeado de sierras que prometía progreso y electricidad. Sin embargo, para aquellos que conocían la verdad de lo que yacía en el fondo, el lago era una herida abierta que se negaba a cicatrizar. No pasó mucho tiempo antes de que las historias comenzaran a filtrarse, no como leyendas urbanas, sino como testimonios jurados, susurrados en confesionarios o gritados en estados de delirio en las salas de emergencia de los hospitales regionales. Uno de los casos más perturbadores y mejor documentados data de noviembre de 1962. El protagonista fue Elías Montero, un pescador de oficio que conocía la región desde antes de la represa. Elías no era un hombre supersticioso, era pragmático, curtido por el sol y el trabajo duro. Una noche, decidió adentrarse con su bote hacia la zona conocida como La Garganta, justo sobre la ubicación exacta donde solía estar la plaza principal de San Gabriel. Según el acta policial que se redactó días después, cuando encontraron su bote a la deriva, Elías había salido a buscar pejerrey. Pero lo que encontraron los rescatistas fue a un hombre destrozado psicológicamente, acurrucado en el fondo de su propia embarcación, con las manos sangrando de tanto aferrarse a la borda y los ojos fijos en la nada. Cuando finalmente pudo hablar, semanas después, su relato heló la sangre de los oficiales. Elías contó que, cerca de las 2 de la mañana, el agua alrededor de su bote comenzó a hervir. No por calor, sino por una infinidad de burbujas que subían desde el fondo, grandes y aceitosas, que reventaban en la superficie liberando un olor nauseabundo, una mezcla de azufre y cera de velas quemada. Luego vino el sonido. Elías juró que no lo escuchó con los oídos, sino con los huesos. Era el tañido de una campana, pero sonaba ahogado, distorsionado, como si el metal estuviera gritando bajo la presión del agua. Al mirar por la borda con su linterna de carburo, vio algo que desafiaba toda razón, a unos 5 metros de profundidad,
el agua se aclaró repentinamente. Y allí abajo, flotando en suspensión, vio rostros. No eran cuerpos hinchados ni cadáveres en descomposición. Eran rostros pálidos, serenos, con los ojos abiertos, mirando hacia arriba, hacia él. Parecían formar una procesión, moviéndose lentamente alrededor de la torre sumergida que él sabía que estaba allí abajo. Elías nunca volvió a acercarse al agua. Murió 3 años después de cirrosis hepática, encerrado en una habitación sin ventanas, gritando que cerraran las puertas porque el agua estaba subiendo por debajo del umbral. Pero el testimonio de un pescador solitario puede ser desestimado como locura o embriaguez. Lo que es mucho más difícil de ignorar son los informes oficiales que fueron sistemáticamente archivados y ocultados. Hemos tenido acceso a un reporte fragmentado de la Policía Provincial del año 1974, relacionado con la desaparición de un equipo de buzos tácticos que realizaban ejercicios de entrenamiento en el lago. El ejercicio era rutina, descenso a 30 metros, navegación por brújula y ascenso controlado. De los 4 buzos que bajaron, solo 3 regresaron a la superficie. El cuarto, el sargento Jorge Videla, desapareció sin dejar rastro. Lo inquietante no es la desaparición en sí, los accidentes de buceo ocurren, sino lo que declararon sus compañeros. El informe, escrito a máquina y con sellos de confidencial, detalla que a los 25 metros de profundidad, la visibilidad se volvió nula, pero la temperatura del agua aumentó drásticamente, algo imposible en un lago de deshielo. Los buzos reportaron sentir una corriente de succión que no figuraba en ningún mapa hidrológico. Uno de ellos, el cabo Roldán, declaró haber visto al sargento Videla nadando frenéticamente, no hacia la superficie, sino hacia el fondo. Roldán intentó seguirlo, pero se detuvo al ver hacia donde se dirigía su compañero. Según su testimonio, que le costó la baja psiquiátrica de la fuerza, en el fondo del lago se veía una luz. No una luz difusa, sino el brillo cálido y parpadeante de cientos de velas encendidas. Videla nadaba hacia la puerta abierta de la iglesia sumergida, de donde emanaba esa luz imposible. Roldán aseguró ver, por un segundo antes de perder el conocimiento por el pánico, que la puerta del templo se cerraba tras el sargento, cortando la luz y devolviendo el abismo a la oscuridad total. El cuerpo de Videla nunca fue recuperado. La causa oficial de muerte fue fallo de equipo y narcosis de nitrógeno, pero nadie pudo explicar por qué su reloj de buceo, encontrado meses después en la orilla, estaba detenido exactamente a la hora de la misa vespertina. Quizás lo más escalofriante no sean los adultos, sino los niños. Durante las décadas del 70 y 80 se registraron múltiples incidentes en las zonas de camping a orillas del lago. Padres que despertaban en medio de la noche para encontrar las carpas de sus hijos vacías. Siempre los encontraban en la orilla, parados en el lodo, con el agua llegándoles a los tobillos, mirando fijamente hacia el centro del lago en la oscuridad absoluta. Al ser despertados de ese trance, los niños reaccionaban con llanto y confusión. Muchos de ellos repetían frases inconexas que no pertenecían a su vocabulario ni a su tiempo. Hablaban del padre Anselmo, un hombre que no conocían. Decían que el hombre de negro los llamaba para cantar. Una niña de 6 años, encontrada en 1981 caminando sonámbula hacia el agua, le dijo a su madre con una voz monótona y carente de emoción: «Tengo que ir, mamá. Están pasando lista y si no llego antes de que toquen la campana, me van a dejar afuera». Estos incidentes crearon una atmósfera de paranoia en las comunidades ribereñas. Se prohibió a los niños jugar cerca del agua después del atardecer. Los lugareños comenzaron a realizar sus propios rituales de protección, arrojando flores y monedas al lago, no como ofrenda turística, sino como un pago, un soborno para que el lago no se llevara a nadie más. Porque todos sabían, en el fondo de sus corazones, que San Gabriel del Valle no estaba vacío. Sabían que la inundación no había matado al pueblo, sino que lo había transformado en algo diferente, algo hambriento. Y lo peor de todo es que, en las noches de tormenta, cuando el viento aullaba y el oleaje golpeaba las rocas, se podía escuchar, muy levemente, el sonido de un órgano de tubos desafinado acompañando al trueno, tocando una melodía fúnebre que subía desde las profundidades para recordarles a los vivos que abajo, en el frío y la presión, la misa nunca había terminado. El 14 de febrero de 1957 quedó marcado en los registros meteorológicos de la provincia como una jornada de calor asfixiante, con un cielo de plomo que amenazaba tormenta pero que se negaba a llover. Sin embargo, en la memoria colectiva de la región, esa fecha es una cicatriz negra.
Fue la noche en que las compuertas de la represa se cerraron definitivamente, cortando el flujo natural del río y condenando al valle a una muerte lenta por ahogamiento. La versión oficial, la que se imprimió en los periódicos de la capital y se archivó en las bibliotecas estatales, asegura que la operación fue un éxito de la ingeniería civil, ejecutada con precisión quirúrgica y, lo más importante, con un pueblo totalmente evacuado. Se dijo que no quedaba ni un alma, ni un animal, ni un objeto de valor en la zona de impacto. Pero esa versión aséptica se desmorona cuando contrastamos los informes de los ingenieros con los diarios personales de las familias que vivían en los límites de la cota de inundación, aquellos que fueron testigos de primera fila del horror que se desató cuando el sol se ocultó tras las sierras. El proceso de llenado de un embalse de estas características debería haber tomado semanas, incluso meses, dependiendo del caudal del río y las lluvias estacionales. El agua debía subir gradualmente, centímetro a centímetro, dando tiempo a la tierra para absorber el impacto. Pero esa noche, la física pareció tomarse una licencia macabra. Según los cuadernos de campo del ingeniero jefe, a las 20 horas se cerraron las válvulas de fondo. A las 20:45, el nivel del agua comenzó a subir con una rapidez inexplicable, superando cualquier cálculo hidráulico previo. El río, furioso por haber sido enjaulado, no solo se estancó, pareció hincharse, retrocediendo con una violencia silenciosa, devorando las orillas y lamiendo los cimientos de las primeras casas en cuestión de minutos. El sonido no era el de una cascada, sino el de un siseo constante, como si millones de serpientes se deslizaran sobre la hierba seca, un ruido de succión que ahogaba el canto de los grillos y dejaba al valle en un silencio expectante. En medio de este escenario apocalíptico, encontramos la historia de la familia Ferrero. Eran los dueños del almacén de ramos generales, ubicado a solo 2 cuadras de la plaza principal. Los Ferrero se habían demorado más de la cuenta. La razón de su retraso no era la desidia, sino la lealtad mal entendida. El abuelo, don Manuel Ferrero, un inmigrante italiano de 80 años que había puesto cada ladrillo de su casa con sus propias manos, se había atrincherado en el sótano con una escopeta, negándose a abandonar su hogar. Su hijo, Roberto, y su nuera, Clara, habían pasado las últimas horas intentando convencerlo, suplicándole que subiera a la camioneta Ford que tenían cargada y lista en la entrada. Fue Clara quien dejó un testimonio escrito en una carta a su hermana, fechada 2 días después del evento, un documento que hemos recuperado de una caja de zapatos olvidada en un ático de Córdoba. Clara describe que, cerca de las 10 de la noche, la electricidad del pueblo, que supuestamente había sido cortada días atrás, parpadeó y volvió a encenderse. Las farolas de la calle, muchas de ellas ya torcidas o rotas, emitieron un zumbido eléctrico y bañaron el asfalto de una luz amarilla y enfermiza. Fue entonces cuando vieron el agua. No venía como una ola, sino como una alfombra negra que brotaba del suelo, saliendo por las alcantarillas, por los pozos ciegos, filtrándose por las grietas de las baldosas. Roberto logró finalmente sacar a su padre del sótano, cargándolo sobre sus hombros mientras el anciano lloraba y maldecía, no a los hombres, sino a las sombras. Don Manuel gritaba que el agua no venía sola, que traía compañía. Mientras la familia corría hacia la camioneta, con el agua helada llegándoles ya a las rodillas, ocurrió lo imposible. Las campanas de la iglesia de San Gabriel comenzaron a repicar. No era el viento. Era un toque a rebato, urgente, desesperado, el sonido que se usaba antiguamente para avisar de un incendio o un ataque. Clara narra que se detuvo un segundo, hipnotizada por el terror, y miró hacia la plaza. El agua ya cubría los escalones del atrio, pero las puertas de la iglesia estaban abiertas de par en par. Y adentro, en la nave central que debería estar oscura y vacía, había luz. Cientos de velas iluminaban el altar y una figura solitaria, vestida con los ornamentos litúrgicos completos, estaba de espaldas a la entrada, elevando un cáliz hacia el Cristo de madera. Era el padre Anselmo. El agua entraba a raudales en el templo, arremolinándose alrededor de los bancos, pero el sacerdote no se movía, seguía con su rito sagrado mientras el nivel subía por su cintura. Roberto empujó a Clara dentro de la cabina y arrancó el motor. Las ruedas patinaron en el barro y el agua, pero lograron tracción justo a tiempo. Mientras aceleraban por la calle principal, huyendo hacia la carretera elevada que bordeaba el valle, Clara miró por el espejo retrovisor. Lo que vio la perseguiría hasta el día de su muerte. El agua no solo subía, parecía tener intención.
Vio formas bajo la superficie, sombras alargadas y rápidas que nadaban por las calles inundadas, dirigiéndose hacia las casas, como si estuvieran inspeccionando las propiedades vacías para reclamarlas. Y en el centro de todo, la torre de la iglesia se mantenía firme como un faro en medio de un océano negro. Cuando llegaron a la zona segura, en la loma donde se habían congregado otros vecinos y algunos militares nerviosos, se bajaron del vehículo para ver el final. El valle era un lago. Solo sobresalía la cruz de hierro forjado de la cúpula y la parte superior del campanario. El sonido de las campanas seguía llegando hasta ellos, pero ahora sonaba gorgoteante, ahogado, distorsionado por el líquido que ya cubría el bronce. De repente, hubo un destello azulado, probablemente un transformador que explotó bajo el agua o quizás algo más inexplicable, y la cruz desapareció bajo la superficie. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, antinatural. No hubo aplausos por la obra terminada, ni discursos patrióticos. Los soldados bajaron la mirada. Los vecinos lloraron en silencio. Pero don Manuel, el abuelo, dejó de llorar. Se quedó mirando el punto exacto donde la iglesia se había hundido, con una expresión de terror absoluto en sus ojos vidriosos, y susurró una frase que nadie entendió en ese momento, pero que cobraría sentido años después: han cerrado la puerta. Ahora estamos afuera, y ellos están adentro. Esa noche, 300 casas, una escuela, una biblioteca y una iglesia desaparecieron de la faz de la tierra. Pero según los registros de censo cruzados con los reportes de evacuación, faltaban personas. Oficialmente, se les consideró reubicados no contactados. Extraoficialmente, se sabe que al menos una docena de ancianos y marginados sociales decidieron quedarse. Se encerraron en sus casas, subieron a sus techos o se congregaron en la iglesia con el padre Anselmo. Creyeron que su fe o su obstinación detendrían el progreso. No lo hicieron. El agua los tomó. Y en esa oscuridad fría y presurizada, en ese instante final de asfixia y pánico, algo sucedió. La muerte masiva en un lugar tan cargado de energía emocional no se disipó. Se concentró. Se ancló a las piedras y al barro. La inundación no fue un final, fue un bautismo. San Gabriel del Valle dejó de ser un pueblo de vivos para convertirse en una necrópolis sumergida, preservada en ámbar líquido, donde las leyes de la vida y la muerte quedaron suspendidas, esperando a que alguien, años después, cometiera el error de escuchar demasiado cerca de la superficie. Pasaron las décadas y el lago se convirtió en una postal turística. Los fines de semana, las lanchas rápidas y los veleros de colores brillantes surcaban la superficie, ajenos a la necrópolis que dormía 40 metros más abajo. Sin embargo, el agua nunca olvida, y aquellos que trabajan en las profundidades, los buzos profesionales encargados del mantenimiento de las turbinas y la inspección de los muros de contención, saben que hay zonas del embalse que están marcadas en rojo en los mapas no oficiales. Son coordenadas prohibidas, lugares donde la brújula gira sin sentido y donde los equipos de comunicación fallan estrepitosamente. A mediados de la década del 80, la empresa estatal de energía contrató a una firma de buceo industrial para realizar un relevamiento topográfico del fondo, preocupados por la acumulación de sedimentos que podría afectar a la represa. Uno de los buzos, un veterano llamado Ricardo Lemos, fue asignado al cuadrante que correspondía al antiguo casco urbano de San Gabriel. Lemos descendió en una jaula de protección, equipado con un traje seco y un sistema de comunicación umbilical conectado a la superficie. Su relato, grabado en las cintas de audio de la misión que fueron desclasificadas parcialmente en el año 2005 por un error administrativo, es un testimonio del terror claustrofóbico. A los 35 metros, Lemos reportó que el lecho del lago no era el fango habitual. Estaba limpio. Las calles empedradas del pueblo, que deberían haber estado cubiertas por metros de lodo y algas después de casi 30 años, estaban impecables, como si alguien las barriera cada mañana. Lemos narró con voz temblorosa que podía ver los contornos de las casas, sin techos, pero con las paredes firmes. Y entonces, pidió silencio a la superficie. «Corten el aire», dijo. ¿Escuchan eso? En la grabación se oye solo estática al principio, pero si se filtran las frecuencias bajas, surge un sonido de fondo. No es el zumbido de las turbinas. Son voces. Un murmullo colectivo, grave, monocorde, como el rezo del rosario recitado por cientos de gargantas al unísono. Lemos comenzó a hiperventilar cuando su linterna iluminó la fachada de la escuela primaria.
Juró ver movimiento en las ventanas vacías. No peces, sino sombras con forma humana que se asomaban para verlo pasar y luego se escondían rápidamente en la oscuridad de las aulas sumergidas. La misión se abortó cuando el buzo entró en un estado de pánico incontrolable, gritando que lo estaban invitando a entrar. Nunca volvió a sumergirse. Pero el horror no se limita a lo que ven los profesionales. El lago tiene la macabra costumbre de devolver objetos que deberían haberse desintegrado hace mucho tiempo. En 1992, durante una bajante histórica provocada por una sequía, aparecieron cosas en la orilla que desafiaban la lógica de la descomposición. Un grupo de pescadores encontró una muñeca de porcelana enredada en unos juncos. La ropa de la muñeca estaba húmeda, sí, pero no podrida. El cabello estaba peinado. Y lo más inquietante, sus ojos de vidrio, que deberían haber estado opacos por el limo, brillaban con una claridad perturbadora. Meses después, una familia de turistas encontró un libro flotando cerca del muelle del club náutico. Era un misal, un libro de oraciones con tapas de cuero. Al abrirlo, las páginas no se deshicieron en pulpa. Estaban legibles. Y en la primera página, una dedicatoria escrita con tinta azul que no se había corrido rezaba, para mi querido Anselmo, en el día de su ordenación, 1920. El objeto fue entregado a la policía local, donde se perdió en el depósito de evidencias antes de que pudiera ser analizado por peritos forenses. Existen también los fantasmas del sonar. Los pescadores modernos, equipados con tecnología de ecosonda para localizar bancos de peces, han reportado imágenes que les quitan el sueño. En las pantallas digitales, a veces aparecen manchas densas y verticales suspendidas a pocos metros del fondo, cerca de donde estaba la plaza. No tienen la forma horizontal de los peces ni la densidad de los troncos hundidos. Tienen forma humana. Aparecen en grupos de 10, 20 o 50, parados en formación, inmóviles. Cuando los pescadores dan la vuelta para verificar, las formas desaparecen de la pantalla, como si se disolvieran o se acostaran en el fondo para ocultarse. Hubo un caso en 1999 donde se llamó a la prefectura naval para recuperar lo que parecía ser un cuerpo flotando a media agua. Los buzos tácticos bajaron. Vieron el cuerpo, un hombre con traje de época, suspendido verticalmente, con los brazos pegados al cuerpo y los ojos abiertos. Pero cuando el buzo líder extendió la mano para sujetarlo, el cuerpo se hundió violentamente, como si alguien lo hubiera jalado desde abajo con una cuerda invisible. El informe oficial habló de gases de descomposición que alteraron la flotabilidad, pero los buzos saben que los cadáveres no se mueven con esa velocidad ni con esa intención. El gobierno provincial mantiene un silencio hermético sobre estos incidentes. Hay un archivo, conocido entre los periodistas de investigación como el Expediente 304-B, que recopila todas las anomalías del lago San Gabriel desde 1957 hasta la fecha. Se dice que contiene autopsias de personas ahogadas en el lago cuyos pulmones no estaban llenos de agua, sino de aire seco, como si hubieran muerto de miedo antes de inhalar el líquido. También se rumorea que existen fotografías submarinas tomadas por un robot operado a control remoto en el año 2010 que muestran el interior de la iglesia. Las imágenes, supuestamente, revelan que el altar mayor está limpio de sedimentos y que sobre la mesa de piedra descansan objetos metálicos brillantes que no muestran signos de oxidación, protegidos por una fuerza que la ciencia no puede explicar. La zona sobre la iglesia está marcada con boyas rojas bajo la excusa de peligro por estructuras inestables, pero todos los lugareños saben que esas boyas no son para proteger a los barcos de la iglesia, sino para proteger a los vivos de lo que habita dentro de ella. La atmósfera en los pueblos ribereños actuales es pesada. Hay una tasa inusualmente alta de insomnio y pesadillas recurrentes entre los habitantes que viven con vista al lago. Muchos describen el mismo sueño, están caminando por una calle seca, bajo un cielo verde y ondulante, y escuchan una campana que los llama. Al despertar, se encuentran empapados en sudor frío, con el sonido del repique todavía resonando en sus oídos, un sonido que no viene de afuera, sino de adentro de sus propias cabezas. Es como si la frecuencia de la campana sumergida, ese bronce maldito que el padre Anselmo prometió que nunca callaría, se hubiera sintonizado con el subconsciente de la región. El lago es una batería cargada de energía traumática, y cada tormenta, cada bajante, cada luna nueva, libera un poco de esa carga, recordándonos que San Gabriel del Valle no es un recuerdo. Es una realidad paralela, un pueblo que sigue funcionando en la oscuridad,
esperando pacientemente el día en que la represa se rompa y el agua baje, para mostrarle al mundo que la muerte no es el final, sino simplemente un cambio de estado. De todas las evidencias que hemos recopilado durante esta investigación, ninguna es tan escalofriante ni tan reveladora como el contenido de una caja de seguridad metálica encontrada en el sótano de una antigua oficina de la Dirección de Energía Hidráulica, demolida en 2011. La caja, oxidada y sellada con cinta de plomo, contenía un sobremanila con la etiqueta Proyecto Gabriel, Anomalías Estructurales 1958 a 1960. Dentro, no había planos ni cálculos de carga. Había un cuaderno de tapas duras, escrito a mano por el ingeniero civil Alberto Rossi, uno de los responsables del monitoreo de la represa durante los primeros años post-inundación. Rossi se suicidó en 1961, saltando desde el coronamiento de la misma presa que ayudó a construir. Su familia siempre sostuvo que fue la presión del trabajo, pero este cuaderno cuenta una historia muy diferente, una historia de locura progresiva y descubrimientos imposibles. Las primeras páginas son técnicas, anotaciones rutinarias sobre filtraciones menores y asentamientos del terreno. Pero a partir de marzo de 1959, la caligrafía de Rossi cambia. Se vuelve más angulosa, más apretada, reflejando una tensión creciente. El ingeniero describe una serie de inspecciones nocturnas realizadas en solitario, motivadas por lecturas extrañas en los sismógrafos instalados en la base del muro. Los instrumentos registraban vibraciones rítmicas, pulsos de baja frecuencia que ocurrían siempre a la misma hora, las 3 de la madrugada. Rossi, escéptico por naturaleza, pensó en un fallo mecánico o en resonancia de las turbinas. Decidió bajar al túnel de inspección número 4, una galería de servicio que corre por dentro del muro de hormigón, a 60 metros de profundidad, justo al nivel del lecho original del río. 14 de marzo de 1959, escribe Rossi. Bajé al túnel 4. El aire es denso y huele a humedad vieja. Apagué la linterna para comprobar si había filtraciones de luz desde el exterior, algo imposible a esta profundidad. No había luz, pero había sonido. Puse mi oído contra el hormigón frío de la pared que da al lago. Al otro lado hay millones de litros de agua presionando. Pero lo que escuché no fue agua. Escuché golpes. Golpes secos, metálicos, como si alguien estuviera golpeando la pared desde el lado del agua con un martillo. Eran rítmicos. 3 golpes, pausa. 3 golpes, pausa. Respondí golpeando con mi llave inglesa. Y, Dios me perdone, me respondieron. El patrón cambió. Los golpes se aceleraron, volviéndose frenéticos, desesperados. Sentí una vibración que me subió por el brazo y me heló el corazón. No estamos conteniendo agua. Estamos conteniendo algo que quiere salir. El cuaderno detalla obsesivamente estos encuentros. Rossi comenzó a llevar grabadoras de cinta magnética al túnel. Describe cómo, al reproducir las cintas a velocidad reducida, el ruido blanco del túnel revelaba susurros. Voces humanas distorsionadas por el medio líquido y el concreto, llamándolo por su nombre. Alberto, abre. Alberto, tenemos frío. El ingeniero empezó a perder la cordura. Dibujaba esquemas en los márgenes del cuaderno, diagramas de la iglesia de San Gabriel superpuestos con los planos de la represa, trazando líneas de energía que conectaban el altar sumergido con las grietas que aparecían inexplicablemente en el hormigón. Estaba convencido de que la iglesia actuaba como un foco, un amplificador de una voluntad colectiva que buscaba romper la presa no con fuerza física, sino con presión psíquica. La entrada final, fechada 2 días antes de su muerte, es la más perturbadora. Rossi relata que bajó una última vez, decidido a poner fin a la transmisión. Llevaba explosivos plásticos robados del almacén de la obra, con la intención de volar el túnel y sellar esa galería para siempre. Pero al llegar al punto de contacto, encontró que la pared de hormigón sudaba. No era agua del lago. Era un líquido viscoso, oscuro y tibio, con olor a incienso y podredumbre. Al tocarlo, tuvo una visión. No fue un sueño, dice, fue una inmersión instantánea en la mente de la colmena que habitaba abajo. Vio la misa eterna. Vio al padre Anselmo, no como un hombre, sino como una cosa hinchada y pálida, oficiando ante una congregación de ahogados que no respiraban pero que cantaban con bocas llenas de agua. Y todos, al unísono, giraron sus cabezas hacia él y le dijeron, la puerta está cerrada, pero nosotros somos la llave.
Rossi huyó, dejando los explosivos sin detonar. Su última frase en el cuaderno es un garabato casi ilegible: no se ahogaron. Se transformaron. Y están esperando que nosotros nos unamos a ellos. El agua es solo el velo. Junto al cuaderno, en el sobremanila, había una fotografía Polaroid, granulada y oscura, tomada aparentemente apuntando hacia la superficie del agua desde una pasarela de la represa. En el centro de la imagen, emergiendo apenas del agua negra, se ve una mano. No es una mano esquelética. Es una mano carnosa, blanca como el papel, con dedos anormalmente largos, aferrándose a una de las boyas de señalización. Y en el dedo anular, brilla un anillo pastoral dorado, idéntico al que usaba el padre Anselmo en las fotos de archivo de la parroquia. Esta evidencia fue enterrada, el ingeniero fue declarado inestable y el túnel de inspección número 4 fue sellado con hormigón armado un mes después de su muerte, sin explicaciones oficiales. Pero el hormigón no puede silenciar lo que vibra al otro lado. Y si uno pone la mano sobre la pared de la represa hoy en día, dicen que todavía se puede sentir el ritmo: 3 golpes, pausa. 3 golpes, pausa. Esperando respuesta. He vuelto al lago. Han pasado años desde que leí por primera vez el diario de Rossi y los informes policiales, pero estar aquí, físicamente, es una experiencia que ningún documento puede replicar. El paisaje es engañosamente hermoso. Es un día de otoño, el cielo es de un azul límpido y las sierras se reflejan en el agua con una nitidez de espejo. Pero hay algo mal en el aire. Es un silencio que pesa, una ausencia de vida que no se corresponde con la vegetación que rodea la orilla. No hay pájaros. He estado aquí 3 horas preparando el equipo y no he visto ni una sola gaviota, ni un pato, ni siquiera un insecto sobre la superficie. Es como si la naturaleza instintiva evitara esta zona, reconociendo un peligro que nuestros sentidos humanos, embotados por la civilización, ya no perciben. Estamos en una lancha alquilada, equipada con un sonar de barrido lateral de última generación y un ROV, vehículo operado remotamente, capaz de descender a 100 metros. El barquero, un hombre local llamado Gutiérrez que aceptó llevarnos solo porque le pagamos el triple de la tarifa habitual, no apaga el motor. Lo mantiene en punto muerto, ronroneando, listo para salir disparado. Sus ojos escanean el agua constantemente, y sus manos, callosas y fuertes, tiemblan ligeramente sobre el timón. Nos ha advertido que no nos acerquemos a la zona de las boyas rojas, donde yace la iglesia. Dice que el motor se ahoga allí, que la brújula se vuelve loca y que, a veces, la hélice golpea cosas que no deberían estar ahí, cosas blandas. Lanzamos el ROV. El monitor en la cabina nos muestra el descenso. Los primeros metros son agua verde, turbia por las algas. A los 10 metros, la luz solar desaparece y encendemos los focos del robot. El haz de luz corta la oscuridad revelando partículas en suspensión, como nieve sucia. A los 20 metros, comenzamos a ver las estructuras. Árboles muertos, petrificados por el agua, que se alzan como dedos acusadores desde el fondo. Sus ramas están desnudas, pero extrañamente intactas, sin signos de putrefacción. Y entonces, a los 35 metros, aparece. La imagen en la pantalla parpadea por la interferencia, pero es inconfundible. El campanario. La piedra está cubierta de una fina capa de limo, pero la estructura es sólida. Las ventanas ojivales del campanario son bocas negras que tragan la luz de nuestros focos. Maniobro el ROV para acercarnos. Quiero ver el interior. Quiero ver si las campanas siguen allí. A medida que nos aproximamos, el sonar empieza a emitir un pitido errático. Detecta movimiento. No es corriente de agua. Son múltiples objetivos pequeños moviéndose alrededor de la torre. ¿Peces?, pregunto. Gutiérrez niega con la cabeza, pálido. No hay peces a esta profundidad aquí. Nunca los hubo. El ROV se sitúa frente a una de las aberturas del campanario. Y entonces, lo vemos. Las campanas de bronce no están quietas. Se mueven. Oscilan muy levemente, un movimiento pendular apenas perceptible, pero imposible en estas aguas estancadas. No hay corrientes que justifiquen esa inercia. Están siendo empujadas. Y justo debajo de la campana mayor, la cámara capta algo más. Una cuerda. Una soga gruesa y podrida que cuelga del badajo y desaparece hacia abajo, hacia la oscuridad de la nave de la iglesia.
La cuerda está tensa. Alguien, o algo, la está sosteniendo desde abajo. De repente, el audio del hidrófono del ROV, que hasta ahora solo transmitía el zumbido de los propulsores, estalla en un chillido agudo, una retroalimentación que nos obliga a arrancarnos los auriculares. En la pantalla, la imagen se distorsiona violentamente. Vemos pasar una sombra rápida frente a la lente. No es un pez. Tiene dedos. La cámara gira bruscamente, golpeada por una fuerza invisible. El cable de fibra óptica se tensa. Estamos perdiendo el control del robot. Súbelo, grita Gutiérrez. Súbelo ahora o nos llevan con él. Activo el cabrestante de emergencia. El motor eléctrico gime bajo el esfuerzo. Algo está tirando del ROV hacia abajo. Es una lucha de fuerza bruta entre la máquina en la superficie y la entidad en el fondo. El cable de acero vibra como una cuerda de violín a punto de romperse. En el monitor, que sigue grabando entre estática, vemos una última imagen antes de que la señal se corte. La puerta principal de la iglesia, allá abajo en el abismo, comienza a abrirse lentamente. Y de la negrura interior, brota esa luz verdosa, fosforescente, que describían los testigos de hace 50 años. No es bioluminiscencia. Es una luz fría, espectral. Y en el umbral, recortada contra ese resplandor, una figura alta, con vestiduras litúrgicas que ondean en el agua como si fuera viento, levanta una mano invitándonos a bajar. El cable se rompe con un estallido seco que suena como un disparo. El monitor se va a negro. La lancha se sacude violentamente, como si una ola gigante hubiera pasado por debajo, aunque la superficie está plana como un plato. Gutiérrez no espera una orden. Acelera a fondo, virando hacia la orilla con el rostro desencajado por el terror. Mientras nos alejamos a toda velocidad, dejando atrás la zona de las boyas, miro hacia atrás. El agua sobre la iglesia burbujea. Grandes pompas de aire rompen la superficie, liberando ese olor inconfundible a cera quemada y podredumbre antigua. Y por encima del rugido del motor fuera de borda, juro que lo escucho. Un solo tañido de campana. Grave. Profundo. Final. Un sonido que no viaja por el aire, sino que resuena dentro del pecho, confirmando que hemos sido vistos, que hemos sido marcados, y que la invitación sigue abierta. La pérdida del robot submarino fue un golpe devastador para la expedición, pero la información que logramos rescatar del disco duro de la unidad de control antes de que el cable se partiera ha cambiado todo lo que creíamos saber sobre San Gabriel del Valle. No se trata solo de fantasmas o ecos del pasado. Lo que hemos encontrado en los últimos cuadros de video, analizados fotograma a fotograma en un laboratorio de imagen digital, revela una verdad mucho más tangible y aterradora. El gobierno no solo sabía de las anomalías, las estaba alimentando. Al limpiar digitalmente la imagen de la figura en la puerta de la iglesia, descubrimos que no era simplemente una aparición espectral. La sotana que ondeaba no era tela. Eran cables. Decenas de cables negros, gruesos como serpientes, que salían de la espalda de la figura y se conectaban directamente a la estructura de la iglesia. Y al ampliar la imagen sobre el rostro de la entidad, vimos que donde deberían estar los ojos del padre Anselmo, había lentes. Lentes de vidrio y metal, incrustados en cuencas oculares de carne muerta pero preservada. La figura es un híbrido, una abominación biomecánica. Alguien ha estado bajando allí, no para investigar, sino para modificar. Pero la revelación más impactante provino de un análisis de audio espectral del chirrido que casi nos revienta los tímpanos. No era ruido aleatorio. Era una transmisión de datos encriptada, oculta bajo capas de estática. Con la ayuda de un especialista en criptografía, logramos decodificar fragmentos de esa señal. No eran palabras. Eran coordenadas y lecturas biométricas. La señal provenía de adentro de la iglesia y estaba siendo enviada a una estación repetidora oculta en las sierras. Los datos correspondían a signos vitales, ritmo cardíaco, actividad cerebral, temperatura corporal. Pero no de una persona. De cientos. La conclusión nos golpeó como un mazazo. Los habitantes que desaparecieron en 1957, aquellos que supuestamente se ahogaron, no están muertos en el sentido tradicional. Están en estasis. La iglesia no es un templo, es una unidad de contención. Los cables que vimos conectan los cuerpos preservados en el interior con una fuente de energía geotérmica que la represa aprovecha secretamente.
El proyecto hidroeléctrico fue una fachada. La verdadera finalidad de la inundación era crear un ambiente controlado, frío, presurizado y aislado, para realizar un experimento de longevidad o preservación masiva que salió terriblemente mal o terriblemente bien. Cruzamos esta información con los planos originales de la represa, obtenidos ilegalmente de un archivo de ingeniería civil. En los planos as-built, conforme a obra, hay una discrepancia masiva en el volumen de hormigón utilizado. Faltan miles de metros cúbicos. ¿Dónde fueron? La respuesta está en el túnel sellado que el ingeniero Rossi intentó destruir. Ese túnel no terminaba en la pared de la represa. Continuaba. Se extendía por debajo del lecho del lago hasta conectar directamente con los cimientos de la iglesia de San Gabriel. Han estado bajando allí durante décadas. Han estado manteniendo el sistema. Han estado alimentando a la congregación. Y lo peor es que el sistema está fallando. O evolucionando. Los movimientos de las campanas, las luces, las apariciones en la superficie, no son fantasmas tratando de asustarnos. Son síntomas de un despertar. La red neuronal biológica que han creado ahí abajo, usando los cerebros de los habitantes originales conectados en una especie de conciencia colectiva, está empezando a sobrepasar los límites de su confinamiento. La entidad que vimos, esa marioneta de carne y cables con la cara del padre Anselmo, no es el líder. Es solo una interfaz. Un avatar que la colmena usa para interactuar con el mundo físico. La transmisión decodificada contenía una última línea de código, repetida obsesivamente en un bucle infinito. No eran números. Era una fecha. La fecha de hoy. Y un comando, purga de sistema iniciada. Apertura de compuertas nivel 4. El nivel 4 no existe en los manuales operativos de la represa. Es el nivel del fondo. El nivel de la iglesia. Lo que sea que esté ahí abajo, ha tomado el control de los sistemas automatizados de la presa. No quiere que el agua baje. Quiere que el agua suba. Quiere expandir su dominio. Y nosotros, con nuestra pequeña lancha y nuestro robot intruso, acabamos de activar el protocolo final. La vibración que sentimos ahora bajo nuestros pies en el muelle no es el motor. Es la tierra misma temblando, porque las válvulas que han estado cerradas por 60 años están empezando a girar, oxidadas y chirriantes, obedeciendo a una orden que no viene de ningún operador humano, sino de la oscuridad abisal de San Gabriel. Huimos de la orilla mientras las sirenas de alarma de la represa comenzaban a aullar, un sonido mecánico que se mezclaba con el retumbar de la tierra bajo nuestros pies. Las autoridades cerraron el acceso al lago menos de una hora después, alegando una falla crítica en las válvulas de alivio y evacuando preventivamente los campings cercanos. Nos confiscaron las cámaras, los discos duros y hasta los teléfonos móviles en un control policial que parecía más una operación militar de contención que un procedimiento de rutina. Sin embargo, no pudieron confiscar lo que vimos, ni lo que sabemos. Y, lamentablemente, tampoco pudieron salvar a Gutiérrez. El barquero, ese hombre rudo que conocía el lago mejor que nadie, no regresó con nosotros a la ciudad. En la confusión de la huida, se separó del grupo. Su lancha fue encontrada esta mañana, a la deriva, en el centro exacto del embalse. El motor estaba apagado, pero el tanque de combustible estaba lleno. No había signos de lucha ni de violencia a bordo. Solo había un detalle que ha hecho que los buzos de rescate se nieguen a volver al agua: el ancla de la lancha estaba echada, y la cuerda estaba tensa, bajando recta hacia las profundidades. Cuando intentaron subirla, descubrieron que no estaba trabada entre rocas ni enganchada en un tronco. El ancla había sido atada, con un nudo marinero perfecto y complejo, a la cruz de hierro de la torre de la iglesia. Alguien, o algo, subió 40 metros desde el fondo, ató la embarcación para que no se alejara, y se llevó a Gutiérrez consigo hacia abajo, sin salpicar, sin gritar, en un silencio absoluto. Ahora, mientras edito este guión desde una ubicación segura, las noticias reportan que el nivel del lago está subiendo inexplicablemente, a pesar de que no ha llovido en semanas. Dicen que es un fenómeno hidrológico cíclico. Nosotros sabemos que es una recolección. San Gabriel del Valle está reclutando. La colmena necesita más procesadores, más mentes, más almas para alimentar la maquinaria que late en la oscuridad. Esta es mi advertencia final. No vayan al lago. No se acerquen a la orilla.
Y sobre todo, si alguna vez se encuentran navegando por esas aguas tranquilas y sienten que el motor se detiene y el silencio se hace pesado, no miren hacia abajo. No busquen la torre. Y por lo que más quieran, no miren su propio reflejo en la superficie del agua. Porque en San Gabriel, los reflejos a veces parpadean cuando tú tienes los ojos abiertos y te sonríen con la paciencia infinita de quien sabe que, tarde o temprano, todos terminamos bajo.